Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, Vemos el mundo desde otro ángulo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu podcast Ilumina, donde compartimos experiencias, reflexiones y herramientas para vivir con más autonomía, dignidad y respeto. Soy Citlali Jiménez y hoy quiero transmitirte toda la energía para que te pongas en movimiento, porque hablaremos de un tema que abre caminos y derriba barreras: la orientación y movilidad en adultos con discapacidad visual. Prepárate para descubrir estrategias, experiencias y apoyos que hacen posible caminar con confianza. La orientación y la movilidad son fundamentales para que los adultos con discapacidad visual puedan desplazarse con seguridad, confianza e independencia. En este episodio vamos a conocer técnicas, testimonios y recomendaciones para que quienes viven esta experiencia puedan moverse con libertad y seguridad. La entrevista de hoy la conduce Néstor Castro y nuestra invitada es Sadaí Pérez Castañeda, especialista en orientación y movilidad. Con ella exploraremos los principales desafíos que enfrentan los adultos con discapacidad visual, las estrategias que pueden aprender y cómo la comunidad puede ser parte del acompañamiento. En nuestra cápsula La Manzana Azteca, Roberto Cancino nos enseñará cómo crear y agregar un tono personalizado al iPhone utilizando la aplicación GarageBand. Una forma divertida y práctica de darle un toque personalizado a tu dispositivo. Aprovechamos para invitarte a 2 cursos que están por comenzar. Curso de iniciación a la computación que arranca el 30 de septiembre. Curso de Microsoft Word que inicia el 7 de octubre. Para más información y registro, visita www.iluminaedi.net/agenda. Es tu oportunidad de aprender algo nuevo. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También en Hiperborea Radio y en RTV México los domingos a las 6 y los viernes a las 9 de la noche. Sintonízanos y acompáñanos. Y ahora sí, vamos directo a la cápsula de la Manzana Azteca. Después nos quedamos con Néstor y Sadaí Pérez Castañeda para conversar sobre orientación y movilidad en adultos con discapacidad visual. La Manzana Azteca presenta Roberto Cancino para el podcast Ilumina. Hola, ¿qué tal amigos de Ilumina? Soy Roberto Cancino desde Morelia, México, y en esta ocasión para mostrar cómo podemos crear un tono en nuestro iPhone, esto con la versión de iOS 18.6, para que este tono podamos agregarlo directamente a nuestra galería de tonos en el iPhone, y esto es utilizando la aplicación de GarageBand. Yo puedo tener una canción en formato MP3 o M4A, o puedo tener ya un tono creado en alguna aplicación que se enfoque en eso. Incluso yo puedo recortar con la aplicación Notas de Voz una canción o un audio solamente para que dure cuando mucho 30 segundos, la parte del audio que yo quiera seleccionar, y eso ya después utilizarlo para crear mi tono. Lo que hay que hacer es guardar esa canción o ese audio que yo quiera utilizar. Hay que guardarlo en la aplicación de archivos en nuestro dispositivo, y ya depende de dónde lo tengamos, en WhatsApp, en alguna aplicación como Notas de Voz, es buscar la forma de compartirlo a la aplicación archivos para posteriormente utilizar GarageBand para tomar ese audio y convertirlo en tono. Entonces yo aquí ya tengo en la aplicación archivos un tono que acabo de enviar. Bueno, es un audio que recorté con la aplicación Notas de Voz. Es un audio que solamente dura 15 segundos y lo voy a utilizar como ejemplo. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir la aplicación de GarageBand. 23 y 50. Aquí me voy a ir. Face ID. Me Lazarillo. voy a ir aquí a la aplicación de GarageBand. Selector de app. Audio memo. Archivos. WhatsApp. GarageBand. Cuando yo abro Horizontal. GarageBand, GarageBand. Mis canciones. se Botón. pone de manera horizontal.
la aplicación en la pantalla, entonces tengo que colocar mi teléfono de esa manera, de tal forma que la conexión del cargador quede a la derecha y los botones de volumen queden abajo a la izquierda. Y entonces de esta manera Mis canciones. Botón. voy a buscar aquí en GarageBand, Lightloops. Mis me canciones. voy a ir Botón. aquí a Mis la canciones. pantalla principal de GarageBand. Recientes de GarageBand. Aquí está. Encabezado. En la pantalla principal de GarageBand voy a buscar una opción que dice nueva grabación. Con Nueva clic a la grabación de derecha. audio. Botón. Aquí está, le doy un doble Nueva toque. Y luego voy a buscar una opción que dice pistas. Crear canción. Más. Buscar. Dictar. Mi canción 3. Buscar. Más. Crear canción. Nueva grabación. Recientes de GarageBand. Recientes de Teléfono. Bullhorn. Botón. Metrónomo. Botón. Grabar. Reproducir. Rebobinar. Mezclador. Pistas. Botón. Aquí está, le doy un doble Pistas. toque en pistas. Navegación. Y Botón. ya luego voy a buscar en la parte de, igual con clic a la derecha, una opción que me diga loops. Explorar. Tocar. Mezclador. FX. Rebobinar. Reproducir. Grabar. Metrónomo. Loops. Botón. Aquí está, doble toque. Seleccionado. Apple Loops. Y así Botón. con el 1 de teléfono 3. de manera horizontal como lo tengo, en el centro de la pantalla, justo hasta arriba, me va a aparecer un botón que dice archivos. Archivos. Botón. Ahí 2 de está, y 3. le voy a dar un doble toque. ¿Sí? Y aquí en archivos ya voy a buscar yo, puedo seleccionar la pestaña que dice recientes. Para eso toco la pantalla en la parte de abajo. Explorar elementos de la app Archivos. Botón. Aquí me dice explorar elementos del lab archivo, le voy a dar un doble toque. Y luego Agregando un tono o un audio al iPhone para ya me muestra ahí diferentes tonos o diferentes archivos. Voy a buscar la opción que dice recientes. barra de pestañas. Compartido. Selección. Karaoke Napole. Barra de pestañas. Compartido. Seleccionado. Recientes. Aquí está. ¿Por Seleccionado. qué? Porque Reciente. este archivo yo lo acabo de enviar a la aplicación de archivos. Y entonces si selecciono la pestaña recientes, va a ser el primero que me va a aparecer arriba cuando toque en la pantalla. Voy a tocar 13 arriba. joya 2 copia. Agregando un tono o un. Dictar. 13 Y joya aquí 2 está. copia. Audio. 23. 30. iCloud Drive. Es un archivo que dura Acciones 15 disponibles. segundos porque lo recorté con notas de voz y se llama Joya. Entonces aquí le voy a dar un doble toque para seleccionarlo. Apple Loops. Botón. 1 de 3. Ya lo seleccioné y entonces ahora Seleccionado. Archivos. 13 joya 2 copia 2 metros cuarta. voy a con Acciones exploración disponibles. táctil de arriba hacia abajo en la pantalla, me voy a colocar exactamente donde me diga el nombre del archivo. 13 joya 2 copia metros Aquí cuarta. está. Lo estoy Acciones tocando, disponibles. si se fija me dice que está en formato M4A, no es un tono todavía, es un archivo de audio en formato M4A. Y ya que estoy tocando en la pantalla, no he levantado mi dedo, voy a dar un doble toque sostenido y voy a arrastrar mi dedo hacia la izquierda. Ahí está el doble toque sostenido y arrastro hacia Soltar la para izquierda. importar como pista nueva en 6 segundos 545 fracción de segundos. 0 segundos. Hasta llevarlo ahí donde me diga 0 segundos y ahí levanto mi dedo. Navegación. Eso Botón. es para hacer que coincida ese audio exactamente al principio de que se comience a reproducir mi tono de llamada. Ya está en el segundo 0. Ahora voy a buscar arriba a la izquierda N mayúscula. un botón Mezclador. que me diga Tocar. Explorar. Navegación. Botón. navegación. Le voy a dar un doble toque. Y después Mis voy a canciones. buscar aquí donde dice mis canciones otra vez un doble toque. Guardan. Recientes de GarageBand. Y ya me va a poner Encabezado. aquí mis canciones más recientes. Y en este caso con clic a la derecha, Nueva grabación de audio. Botón. Crear Vamos a canción. buscar. Botón. Más. Botón. por la fecha o por la hora, me voy a dar cuenta cuál es el más reciente. Buscar. Campo de búsqueda. En este caso ya sé que va a ser el primero que me va a salir. Dictar. Mi canción 3. Archivo. 23. 55. 6.3 megabytes. ¿Sí? Yo incluso puedo Acciones cambiarle el disponibles. nombre y le voy a dar clic hacia abajo hasta que diga renombrar. Compartir. Copiar. Transferir. Conservar. Eliminar. Duplicar. Obtener y renombrar. Doble Campo de toque. texto. Edición en curso. Voy a Mi buscar canción el 3 botón seleccionado. suprimir Dictar. Suprimir. Selección para que eliminada. se borre el nombre y lo voy a poner de nombre en este caso nada más Joya. B grande. H mayúscula. J mayúscula. J mayúscula. Jajajaja. O. U. Y. S. A. Ahí está Joya, que es para que yo sepa que ese es el archivo que voy a agregar como tono. Dictar. Le voy a dar Ñ. intro. Aceptar. Ahí en aceptar, en la esquina inferior derecha está el botón de aceptar. Recientes de GarageBand. Recuerden que tengo Encabezado. el teléfono de manera horizontal, ¿sí?
Y entonces ya me voy a volver a colocar sobre ese archivo. Recientes, crear, más, buscar, dictar, joya, archivo, Aquí está. 23. Y le voy a dar clic hacia abajo con un dedo para que me diga compartir. Compartir. Doble toque. Y me va a preguntar aquí, con clic a la derecha. Compartir canción. Elige un formato para joya. Canción. Botón. Lo puedo compartir Texto como azul una sobre un joya, fondo como una canción. Un logotipo azul sobre un fondo negro. Proyecto. Toca. Tono. Botón. Como tono, es la segunda opción. Texto Ahí blanco en y azul tono, sobre un... le voy a dar un doble toque. GarageBand. Cancelar. Botón. Y aquí todavía me da la opción para que yo le ponga nombre si le quiero cambiar el nombre, pero ya en Exportar mi caso, tono. Exportar. Nombre del tono. Encabezado. con clic a la derecha, Joya. Campo ya de le texto. puse yo el nombre, entonces ya nada más tengo que buscar el botón que dice exportar. Nombre del tono. Exportar. Botón. Exportar botón y le doy un doble toque. Alerta. Exportación exitosa. Y ya terminó de exportar. Ya se agregó a mi galería de tonos. Este audio, como les comentaba, yo lo recorté previamente con la aplicación Notas de Voz, que es nativa del iPhone, para nada más dejarlo de 15 segundos. Es la parte de una canción, justo lo que yo quiero que quede como el tono. Si ustedes escogen una canción que dure más de 30 segundos o una canción que no le hayan hecho ningún recorte, automáticamente GarageBand les va a avisar que va a tomar los primeros 30 segundos de ese audio para crear el tono. En este caso a mí no me lo dijo porque este audio dura solamente 15 segundos. Y entonces ya está listo. Utilizar tono como OK. Botón. Aquí ya me dice OK. Voy a darle doble toque. Mi canción. Archivo. Ayer. 3.1 megabytes. Y vamos a ver si es cierto. Me voy a ir aquí ya a mi configuración del teléfono. Vertical. Doc. Configuración. Voy a irme a la opción que dice sonidos y vibración. Buscar. Robert. Familia. Apple. Modo de Wi-Fi. Bluetooth. Red set. Compart. Batería. Generar. Access. Buscar. Cámara. Centro. En espera. Fondo de pantalla de pantalla. Siri. Notificas. Sonidos y vibración. Aquí Botón. está, voy a Tono y entrar. alertas. Y Encabezado. voy a buscar el tono. Volumen. Con clic Cambiar a la como derecha. vibración. Los botones. Tono. Tono de SMS. Tono. 06. Queen. Tono. Radio Gaga Official Video. Ahora tengo un tono que se llama Radio Gaga, que es del grupo Queen. Voy a entrar aquí donde dice tono. Vibración. Por omisión. Botón. Y con clic a la derecha voy a buscar ya el tono que aquí debe de haber quedado agregado. Tienda. Que se llama Encabezado. Joya. Tienda de descarga. Se descarga. Tono Roberto. Seleccionado. 06. Beatles Here coincidir. Hasta que me olvide. Joya. Botón. Aquí está. Acciones Y si yo le doy disponibles. doble toque, ya va a quedar seleccionado y se debe de escuchar el tono. Aquí le voy a dar el doble toque para que ya quede seleccionado. No sé si se vaya a cortar la grabación, pero si se corta, pues ya sería en este caso todo lo que hay que hacer. Ya nada más darle el doble toque para que quede seleccionado y ya va a ser ese nuestro tono de llamada. Si yo le doy doble toque y no se corta la grabación, se va a escuchar el tono. Pero vamos a esperar que se pueda escuchar, pero si no, pues hasta aquí llegaré este tutorial. Espero que les sirva la información. Soy Roberto Cancino desde Morelia, México, y a nuestros amigos de Illumina les deseo un excelente día. Entrevista. Hola, ¿cómo están amigos y amigas que nos escuchan hoy en la entrevista de su podcast Illumina? Te saluda Néstor Castro y hoy estoy muy contento aquí en Illumina recibiendo a Saday Pérez, una gran amiga de nuestro podcast, experta en varios asuntos de la discapacidad visual, y hoy vamos a platicar de orientación y movilidad. Hola Saday, ¿cómo estás? Hola, Néstor, muy bien, muchísimas gracias. Un gusto otra vez estar aquí. Qué bueno, y esto de la orientación y movilidad que es una de las habilidades básicas en la rehabilitación y bueno, es importantísimo aprender a hablar, porque fíjate que cuando una persona se queda sin ver, cuando una persona ya de repente inmediatamente también se queda sin moverse, porque tenemos muy asociado esto de la vista y la posibilidad de ir a donde tú quieras, ¿no? Y de repente te llega a pasar esto cuando eres adulto, y entonces lo primero que también pierdes, aparte de la vista, también es la posibilidad de moverte para donde tú quieras. Y bueno, a ver, ¿qué es orientación y movilidad?
como preguntándote directo, o sea, para ti qué es orientación y movilidad, ¿no? Esto se lo hago a las personas que entran a las sesiones de orientación y movilidad, ¿no? Porque me parece que son palabras que comúnmente utilizamos y empleamos en nuestro lenguaje, pero no dimensionamos la importancia del significado de esas palabras, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué sería, a ver, Néstor, orientación y movilidad? Orientación es que tu cuerpo esté dispuesto justo para realizar un movimiento. Es decir, yo quiero caminar hacia enfrente, tengo que estar listo para saber dónde es hacia enfrente, estar orientado. Y movilidad es la posibilidad de que yo tengo de decir, voy a dar el paso hacia enfrente para empezarme a mover, para empezarme a ir hacia donde yo quiero ir. Por ejemplo, atravesar una calle, ¿no? Así lo explico yo. Ok, bueno, es que mira, es algo bien importante que decía, ¿no? Son cosas que comúnmente utilizamos, pero nos cuesta justo trabajo explicar como lo que para nosotros significa, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante que las personas que van incorporándose al servicio, pues tengan claro, ¿no? Porque muchos dan por hecho que la orientación y la movilidad es como tal, las sesiones o las clases o la información que te dan para utilizar el bastón, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como empezar justamente así, explicando que no es eso la orientación y la movilidad, ¿no? Sino que tengamos claro que, por ejemplo, la orientación, la palabra como tal orientación, tiene como un significado, pues, bonito, ¿no? Como que tiene una historia, porque es a partir de la ubicación del sol. Ahí se da la parte de la palabra, más bien como de la orientación, utilizando el término de oriente, ¿sí? Que es uno de los puntos cardinales que históricamente lo utilizaron, ¿sí? Porque normalmente en la historia sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, los mayas, los olmecas, todos estos culturas, ¿no? Utilizaban el sol, ¿no? Para muchas referencias o muchas, para crear sus calendarios y todo esto que en la historia pues nos cuenta, ¿no? Entonces, la palabra como tal orientación viene justo de la palabra oriente, ¿no? Y entonces significa que el sol sale hacia el oriente, ¿no? Entonces, por eso es importante, tenemos que saber cómo tomar esa referencia de la palabra y obviamente pues servía como referencia para que tú supieras ubicarte en el espacio, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante como aclararlo, ¿no? O sea, no habla como tal, creo que da la importancia de tú como persona, dónde estás ubicado, ¿sí? Para poder tener o hacer la acción que en este caso sería la movilidad. Porque la movilidad puede ser moviéndote caminando, gateando, brincando, en silla de ruedas, arrastrándote, etcétera. Esa es la acción, ¿sí? Pero justo como tú decías, la orientación, si tú no sabes ubicarte desde tu propio cuerpo, reconocer tu propio cuerpo, ¿sí? ¿Cómo vas a poder realizar la acción? ¿Sí me explicó? Entonces, lo más importante es que tú sepas qué existe en el espacio, ¿no? En el espacio en el que tú te ubicas, en el contexto en el que estás, ¿no? Y muchas veces pasa que en este caso con las personas con discapacidad visual, podemos hablar a lo mejor de las que son de nacimiento. Si tú no le acercas la información, ellos no se van a enterar de lo que existe a su alrededor, ¿sí? Y en el caso de las personas que pierden la visión, que es justamente este taller, ¿no? Que se empieza a dar, este servicio que se empieza a dar en Ilumina, es dirigido a personas que han perdido la visión, ¿no? Entonces son adultos que pierden la visión y ellos ya tienen cierta información visual,
¿no? Entonces, creo que es muy importante que también tomemos en cuenta esta diferencia, ¿no? Cuando es una discapacidad de nacimiento y cuando es una discapacidad adquirida, son contextos y aprendizajes totalmente diferentes, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde que entiendan como tal qué es la orientación y qué es la movilidad. ¿Qué tantas posibilidades o qué tanta capacidad tengo yo actualmente antes de recibir los servicios sobre la orientación, ¿no? Desde mi habitación, desde mi cocina, desde mi casa, ¿sí? Y posteriormente entonces ir ampliando el aprendizaje y el conocimiento en los diferentes contextos que nos desenvolvemos. Bueno, entonces vamos a concluir que la orientación como tal es el acto de ubicarse o reconocerse en el entorno, ¿sí? Pero también existen diferentes tipos de orientación, que eso, bueno, después si quieres en algún otro podcast lo podríamos abordar porque sí es un poco largo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a manejar como el acto de ubicarse en el entorno, ¿sale? Y la movilidad se refiere a la capacidad de moverse de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, en esa forma lo resumiría como tal las dos partes, las dos palabras por separado. Pero si ya hablamos sobre orientación y movilidad para personas ciegas, ¿sí? O con discapacidad visual, es como, más bien es el área que se les enseña de manera especializada para dotarlos de habilidades, de técnicas y de algunos conceptos que les van a permitir desplazarse de forma segura, ¿sí? Y de manera y que logren una independencia, ¿ok? Entonces, yo lo aclaro de esta manera porque, como te decía al inicio, para las personas familiares de las personas con discapacidad creen que es solamente llegar y que les demos el bastón, ¿no? Entonces, creo que es importante que abarquemos esta información, ¿vale? No sé si queda claro. Oye, pero cuéntame, ¿por qué es tan clave esto? Esto de la orientación, de la movilidad, esto de saber si estoy bien orientado, si tengo la capacidad o la habilidad para moverme a donde yo quiero. ¿Por qué es tan importante para una persona adulta que ha perdido la vista? Pues mira, yo creo que es importante porque logras una independencia. No requieres que alguien esté para guiarte, que alguien esté a tu servicio. De cierta manera se escucha feo, ¿no? Pero que dependas de alguien, ¿no? Entonces yo creo que el que las personas con discapacidad visual se vean de una manera autónoma, independiente, con estas herramientas o con estas estrategias que se les brindan en esta área, pues creo que pueden sentirse plenas, ¿no? O sea, es en realidad como que desarrollarse como cualquier otra persona sin discapacidad, ¿no? Entonces, si yo quiero ir hoy al cine, bueno, no voy a tener que depender que alguien tenga la disponibilidad del tiempo para poder que me lleve, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, o sea, que les da una independencia y autonomía como personas. Escuchándote y poniéndome a pensar en el miedo que generalmente da el no ver, porque incluso cuando somos niños y jugamos con la luz apagada, qué miedo, ¿no? Te vas a caer, o cuando se va la luz, oye, busca una vela enseguida para que puedas alumbrar porque no veo nada, y más cuando es de noche. Ahora, yo imagino el caos, el miedo o el shock que debe causar esta idea de tener que hacer las cosas sin ver, tener que caminar por primera vez. ¿Y qué será lo más difícil de esto? De decir, bueno, tengo que caminar, me puedo caer. ¿Cuáles serán los miedos ahí más importantes que la gente tiene?
Yo creo que voy a tomar de ejemplo esto que compartes, Néstor, de cuando somos chicos, ¿no? Porque normalmente cuando somos chicos, hablemos de personas que no tienen discapacidad visual, el miedo que tienen al estar en un lugar cerrado, ¿no? Y oscuro, ¿por qué crees que, o sea, se genera de cierta manera como por qué? O sea, ¿qué miedo es el que tú crees que se le generaría a un niño, por ejemplo? Pues el no poder estar dominando el panorama, ¿no? Dominando el panorama, porque, ok, sí, eso puede ser uno de los factores, pero en realidad como niño yo creo que es como que se me pueda parecer algo, va más allá de del contexto que visualmente ya tenemos registrado. ¿Qué puede pasar o qué se me puede aparecer de algo de lo que yo no he visto, ¿no? Entonces creo que aquí lo que podríamos como retomar de esto es justamente el miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que no podemos controlar, a lo que no podemos como tal dimensionar, ¿sí? Porque como persona sin discapacidad podría decir que cuando yo cierro los ojos, cuando yo me tapo los ojos y hago ciertas actividades, yo siento, por ejemplo, me siento como más en un espacio, pongamos, de 4x4, ¿no? Que a lo mejor es alto, unos 2 metros más altos que yo, por ejemplo, y siento que el espacio se hace muy pequeño, muy, muy, muy chiquito, y entonces tú te sientes limitada, en mi caso, ¿sí? Entonces creo que es más bien esa inseguridad de no poder manejar o controlar o golpearme, ¿no? O que algo se me aparezca desconocido del entorno o en el entorno, ¿no? Entonces creo que el miedo que a lo mejor las personas llegan a tener es justamente pues el lastimarse, el golpearse, el perderse, ¿no? El perderse creo que es el temor más grande que una persona pudiera tener, ¿no? Y eso te lo estoy compartiendo de acuerdo a la experiencia que he tenido de trabajar con algunos adultos, ¿no? Entonces, eso creo que serían los miedos que se llegan a presentar, ¿no? Y de que desde niños, cuando no tienes discapacidad, se llegan a presentar, ¿no? Pero cómo lo trabajamos, ¿no? A lo mejor esa sería otra de las preguntas qué hacer con esos miedos, ¿no? En primer momento lo que tendremos que hacer es trabajar justo con la persona de forma que podamos hacer que ella se sienta confiada, segura, tranquila, ¿sí? Que se reconozca en un espacio, que se reconozca o que reconozca su cuerpo, ¿sí? Para poder controlarlo ante alguna reacción, por ejemplo, ¿no? Porque muy bien, o sea, es muy cierto que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que una persona sin discapacidad visual está por una cancha de fútbol y entonces te gritan, ¡aguas!, ¿no? Entonces tú volteas y reaccionas hacia donde escuchas el grito, pero ya ves venir la pelota y entonces tienes una reacción, un reflejo, y eso se da visualmente, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar con las personas que tienen discapacidad, que no logran tener estos reflejos por falta de la vista, los tenemos que fomentar, ¿sí? Tenemos que llevar a cabo ciertas actividades en las que sepan como si fuéramos a hacer una escena en el que ellos tengan que actuar, por ejemplo, que se van a caer de las escaleras o que se van a caer en el pasto, en cualquier lado, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que reaccionar? ¿Sí me explicó? Es un poco atacar el miedo en lugar de evitarlo, ¿no? En lugar de decir, nunca te va a pasar esto si haces esto. Es decir, te va a pasar esto y lo vas a resolver de esta manera, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me avientan y me dicen aguas en una cancha de fútbol, pues yo no sé si ese aguas en primera, yo no sé si ese aguas sea para mí.
O pero si se te puedes, están echando agua, ¿no? por si Literal. puede ser, si es para mí, lo primero que me cubriría es la cara, por Exacto. ejemplo. O sea, tal vez me pondría los brazos alrededor de la cara y de esa manera, pues si no fue para mí, pues va, pero si fue para mí, pues ya tal vez el guamazo no sea tan fuerte, ¿no? Pero Exacto. de esa manera evitar tener las habilidades para enfrentar lo que te puede pasar, en lugar de esta idea guajira de te voy a enseñar orientación y movilidad para que nunca te pase nada, porque Nah, pues esa idea pues, está fuera de contexto pues, en la calle, y cada día en la calle pues hay más obstáculos, y pues es muy posible que te pasen cosas. exacto. Lo mejor es que lo puedas resolver. Y yo me imagino que ya después de estas técnicas que ustedes dan, pues ya las personas empiezan a adquirir más seguridad, más confianza en ellas mismas, ¿verdad? Exactamente. Sí, claro que se empieza a ver un cambio totalmente, hasta en la posición y el movimiento del cuerpo, ¿no? Porque normalmente tienden a tener una postura de protección, como encogida, ¿no? Entonces tú empiezas hasta a ver el cambio en la posición de la persona. Y creo que eso, pues sí es un motivante. Como instructora de orientación, sí es un motivante, porque entonces refleja que estás tomando en cuenta a la persona. Porque eso también es bien importante. O sea, la orientación y movilidad no es darte nada más la guía de las técnicas, ¿no? Como agarrar el libro y pues el instructivo y paso 1, paso 2, no, o sea, creo que una de las cosas que pudiera resaltar también de este proyecto es que está basado en la persona. O sea, yo no puedo crear un plan de trabajo general para todas las personas que se van a recibir, porque todas están desarrollándose en contextos diferentes, ¿sí? Adquirieron la discapacidad en diferentes situaciones. Y todo eso tú lo tienes que contemplar como maestra o como orientadora, pues, ¿no? Entonces, no, los trabajos que se hacen o que se planean aquí son personalizados y van de la mano, o más bien van iniciando el trabajo a partir del objetivo de la persona, no de la maestra, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante resaltarlo, porque pues no son unos aparatos las personas con discapacidad visual, ¿no? Y que te dicen, tomas el bastón 1 y tomas el bastón 2 y ¿sí me explicó? O sea, no son mecánicas. Entonces son seres humanos que sienten, que tienen miedos, que tienen intereses, que de esos intereses son de los que nos vamos a tomar o de los que nos vamos a agarrar para hacer que sea, convertirlos en motivantes para que ellos logren y vean y sientan los logros de manera un poco más inmediata, ¿no? Entonces, creo que es más bien trabajar esos miedos y esas inseguridades que desafortunadamente van adquiriendo, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, Néstor. A pesar de que no existen recetas, no existe la receta secreta ni la receta perfecta, como decían esos comerciales del pollo Kentucky, aquí en materia de discapacidad, yo creo que tú has tenido la posibilidad de ver tanto, y sí nos gustaría que nos contaras aquí a nuestro auditorio, cómo enfrentan las personas que se han quedado sin ver ese miedo inicial, ¿sí? ¿Cómo lo enfrentan? Y cómo ustedes, como orientadoras, a veces en compañía de la familia, a veces sin la familia, los animan a empezar a dar esos primeros pasos hacia la independencia. Pues mira, yo en este caso lo que he utilizado como estrategia, hace un ratito mencionaba que pues preguntando como los intereses, ¿no? Siempre tratar de buscar objetivos muy pequeños. Por ejemplo, es que
todo inicia como desde el escuchar a la persona, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay un caso que lamentablemente falleció esta alumna que en algún momento tuve y que ya era una persona adulta mayor, pero ella quería seguir aprendiendo, entonces su motivante era querer aprender a poder salir sola, aunque sea a la tienda, ¿no? Pero sintiéndose segura y sin que provocara una angustia a su familia, ¿no? Entonces, es importante también aclarar, Néstor, que por eso tienes que hacer una evaluación muy exhaustiva en conjunto con la persona, porque es muy cierto que aunque tomen la clase de orientación y movilidad, hay que tener muy presentes los límites que van más allá de la discapacidad visual, ¿sí? En este caso, del caso que hablo, pues era una persona, que tenía muchas enfermedades, ¿no? Más allá de, o sea, obviamente la discapacidad visual la adquirió por diabetes y el que ella pudiera moverse le costaba mucho trabajo porque el cuerpo en sí no le daba, ¿sí? No le daba porque le dolían las articulaciones, se le hinchaba el cuerpo, ¿no? Entonces hay que centrar, ¿no?, a las personas y también que si ella, por ejemplo, en este caso quería lograr llegar a la tienda sola, ¿no? Bueno, entonces empezábamos a que lograra bajar, por ejemplo, las escaleras, primero, el primer piso, ¿no? Después regresar, no seguirnos, ¿sí me explico? O sea, ir avanzando poco a poco. Y eso significa que tú tienes que irles demostrando con hechos, con práctica, lo que sí pueden lograr, ¿sí? Y primero es con compañía, con el acompañamiento, ¿sí? Y se va dejando poco a poco para que ellos vean también lo que implica y lo que se les complica, ¿no? Y entonces en este caso ella se dio cuenta que ahora requería de un bastón de apoyo. No era un bastón blanco, era un bastón de apoyo. Pero logró llegar la señora a la puerta del edificio, por ejemplo, ¿no? Y entonces con eso ella se sentía muy contenta y pues obviamente al iniciar las siguientes sesiones pues estaba motivada para seguir porque había visto ese progreso pues entre comillas en poco tiempo, ¿no? Y ella anímicamente se sentía bien y el cuerpo resiente también eso y estaba corporalmente o físicamente mejor, ¿no? Entonces es trabajar en que se pongan atención, en que se vean como personas sus capacidades y reconozcan sus capacidades y habilidades que tienen, que no las han perdido, ¿sí? Las tienen guardadas nada más. Sí, ese sentimiento que se tiene cuando se pierde la vista o cuando te das cuenta que no ves y que eres distinto, pues es esa idea de ¿podré hacer esto? ¿Podré hacer aquello? Y bueno, a raíz de esa duda, hay mucha gente que dice, es que eso no lo debes de sentir, tú puedes hacer todo. Pues no, hay cosas que no las vas a poder hacer, pero hay cosas que sí. Y la mayoría de las cosas que vas a poder hacer, te van a hacer sentir bien. Y vas a abandonar esta idea de, pues no soy bueno para esto ahora, no soy bueno para aquello. Tal vez ya no pueda jugar fútbol con mis amigos, pero sí puedo jugar otro tipo de fútbol o practicar otro deporte o divertirme con mis mismos amigos de otra manera, ¿no? Exacto, es buscar, ¿no? Alternativas para, pues, sentirte, ¿no? O sea, como reconocerte. Eso creo que es muy importante porque nos olvidamos. La verdad es que la idea es que la vida también, las rutinas, hacen que nos olvidemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué importancia tienen la familia y los amigos? Porque a mí he platicado con muchas personas que se quedan sin ver o personas que pierden a un familiar, igual que viven algún duelo y muchas veces ellos
no se sienten tan tristes por lo que perdieron, sino porque ya no son sujetos de que los vayan a visitar. Principalmente les pasa a los adultos mayores, ¿no? Es que ya mi nieto ya no viene a verme, ya de que me quedé sin ver y de que me quedé sin caminar o alguna situación así. ¿Qué importancia tendrán la familia, los amigos en ese proceso de, yo digo, de seguir llenándote los bolsillos de los pantalones con un montón de valentía y un montón de cosas que hay que tener para salir adelante en esto de andar en la calle y moverte a donde tú quieras? Pues fíjate que yo creo que son factores primordiales, ¿no? En especial la familia. La familia creo que es como uno de los que pudieran impulsar más esta independencia y autonomía, pero que lamentablemente en la realidad a veces caemos en lo contrario y caemos en la sobreprotección, ¿no? Entonces, y justamente viene el tema de cómo se está percibiendo la discapacidad, ¿no? O sea, en realidad están anteponiendo ahora la discapacidad en lugar de la persona que era esa persona antes de adquirir la discapacidad, ¿no? Se hace cuenta como si pasaran una goma para borrar todo lo que en realidad era esa persona, ¿no? Entonces creo que es fundamental la familia y que es algo que también puedo reconocer de este proyecto que va de la mano con la familia. ¿Por qué razón? Porque si no queda todo en la sesión, ¿no? Aquí en Ilumina vienen, trabajan y no, bueno, logran un buen de cosas, pero salen, llegan a casa y se quedan sentados o no los dejan participar, ¿no? Porque también les da miedo, porque es también importante mencionar que cuando una persona adquiere la discapacidad, no solo la adquiere la persona, sino que también el trabajo de la familia de la aceptación de la discapacidad es un proceso, igual que la persona que adquiere la discapacidad. Entonces creo que es muy importante que el trabajo o la rehabilitación que se lleve de cualquier tipo, sea orientación y movilidad, sea la mejor braille, sea habilidades de la vida diaria, o sea, pueden ser muchos servicios, ¿no?, que pueden recibir, pero el trabajo con la familia es fundamental para que sepan en qué proceso van, para que empiecen a ver otra vez a la persona y dejen de lado la discapacidad y empiecen a confiar nuevamente en esa persona y le apoyen, ¿no? Es creo que muy fundamental. Y los amigos, en muchas ocasiones, llega a ser más, ¿cómo te diré? Se llega a presentar más que los amigos están luego más presentes que la familia. Y eso, o sea, me atrevo a decirlo porque en varios casos que he atendido, quienes les apoyan más o que se quedan de ver como, ay, vamos a tal, oye, ¿me puedes llevar a tal lado? Son los amigos, ¿no? Entonces, pero lo hacen como con esa buena fe, pero creo que también es rico que se les involucre para que conozcan cómo hacerlo mejor, ¿no? Porque la buena intención, pues la verdad se les felicita y se agradece, pero qué mejor, ¿no?, que sepamos hacerlo de una manera más adecuada y que fomente justamente esa autonomía e independencia. Entonces, sí son fundamentales. Y cuéntanos, Saday, ¿cómo es una sesión? O sea, la gente va a ir a Ilumina, los adultos mayores, las personas que han perdido la vista, se interesan, van a una sesión. ¿Y cómo es una sesión? Bueno, mira, primero el proceso es el siguiente, ¿no? Hacen su registro para pedir el servicio. En el servicio yo les hago una entrevista inicial en el que yo voy haciendo ciertas preguntas en función de las preferencias y dinámicas o rutinas, ¿no?, que tienen como personas en su casa, como estudiantes, como trabajadores, etcétera.
A partir de esa información, yo ubico como lo que pudieran favorecer o lo que les faltaría realizar, ¿no? Obviamente se preguntan cuestiones personales como antes lo hacía, ahora qué pasa, por qué no, ¿no? Y se hace después una evaluación inicial en el que hacemos diferentes ejercicios, en el que yo pueda ubicar cuáles son como las cosas que se le están dificultando, ¿no? Un ejemplo. Hablemos de una persona que tiene 45, 48 años y entonces, por ejemplo, su día a día es que está todo el tiempo en casa y que solamente ayuda a lavar trastes, ¿no? Pero anteriormente él era vendedor en un mercado, un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo fomento, lo que yo trato de lograr con la persona es que él busque estos objetivos pequeños, ¿no? A corto plazo, en el que él me diga, oh, yo no quiero solo lavar los trastes, hoy quiero hacer mi cama, quiero barrer, quiero hacer... Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para hacer eso? ¿Sí? Entonces, todo es como en ejercicios y hablado, ¿sí? Yo lo que hago es hacer planes totalmente dirigidos a lo que ellos hacen todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, si yo necesito hacer la cama, pero siempre me golpeo con los muebles que están ahí, ¿no? En al lado de la cama. O me mueven los muebles. Entonces ese sería nuestro primer objetivo, ¿no? Primero hablaríamos con la familia, ¿no? Y con la persona con discapacidad para que acuerden en qué lugar dejarían el mueble con el que siempre se pega, ¿no? Entonces yo trabajo con esta persona la técnica de cómo puede agacharse de manera que no se golpee, ¿sí? Considerando sus capacidades en cuanto al movimiento físico, ¿sí? Y entonces ese sería, por ejemplo, el primer punto a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo trabajo. Se hace una valoración inicial, le pongo a hacer ciertas actividades que tienen que ver con movimientos independientes, movimientos con aparatos, movimientos con algunos materiales que me permitan observar la dificultad o habilidad de la persona, ¿no? Entonces, a partir de ello, empezamos a crear ese plan de trabajo y se le ubica en los 8 módulos que nosotros, que está en el plan de trabajo general, y entonces yo identifico en qué módulo se encuentra y entonces a partir de ahí empezamos el trabajo y pueden ser pocas sesiones, ¿no? O sea, pueden ser de 10 sesiones a 25, dependiendo el caso de la persona y el objetivo que quiera lograr. No sé si fui clara, Néstor. Sí, claro. Es bien importante saber que una de las cosas que puede ser el objetivo final o tal vez a medio plazo sea que la gente aprenda a usar el bastón blanco. Uh-huh. Pero, ¿qué has visto tú en tu experiencia acerca de la resistencia de las personas que se han quedado sin ver de usar el bastón? Mira, es que hay varios, o sea, hay dos casos, o sea, como dos temas importantes hay, ¿no? Porque se presentan comúnmente. Uno, como dices, la resistencia al uso del bastón. Y esa de la resistencia al uso del bastón no es porque no crean que les sirve, sino es por el qué dirán, ¿sí? Porque el cómo lo veían antes de adquirir la discapacidad y ahora lo van a ver con una herramienta o con un objeto, ¿no? Que los, podríamos decir, señala, ¿no? Como, sí, como los ahora... identifica. Exactamente, los identifica. Entonces, justamente eso también se trabaja en las sesiones, ¿sí? Porque se crea la conciencia, pero justamente tienes que trabajar esto desde cómo ve o cómo está viviendo la discapacidad la persona, ¿sí?
yo tampoco puedo decirle, no, si tienes que usar el bastón y lo vas a usar porque ya no ves, ¿no? No, es todo un proceso, ¿sí? Y yo lo manejo mucho como con estas experiencias, ¿sí? Si llegamos a hacer una salida, por ejemplo, ¿no? Y le doy ejemplos, bueno, voy a compartir una experiencia que creo que sí es relevante, es que la persona no quería utilizar el bastón. Y entonces tenía baja visión severa, ¿sí? Y eso le daba mucha confianza, pues, ¿no? Ella se quería agarrar del resto visual que tenía y se creía capaz de hacer cualquier cosa con ese resto visual, ¿no? Entonces, en una de las salidas que yo le estaba guiando, ¿no? Pasa que una persona que iba con el celular, ¿no? En sentido contrario a nosotros, pues pasó y la aventó, ¿no? Y todavía pasó y la aventó y le dijo, fíjate, ¿no? Así como, pues normalmente lo hacemos, ¿no? Y entonces, al momento de que pasa eso, yo hago una pausa y le digo, ¿no? Esto es lo que suele pasar constantemente. Me dice, sí, siempre me están aventando, ¿no? Pero ella lo tomaba ya como normal, ¿no? Y entonces le dije, ¿tú crees que es válido, ¿no? Que tu cuerpo y tú como persona estés recibiendo este tipo de empujones y de groserías? ¿O crees que podamos hacer conciencia en las demás personas que al verte con un bastón, entonces en lugar de que te diga, fíjate, te pido una disculpa? Porque la gente no es consciente, pues. Y si nosotros no logramos hacer conciencia en ellos mostrándonos, no vamos a lograr un cambio, ¿no? Entonces, poco a poco fue como medio aceptándolo, ¿no? Y después empezó a tomar como cosas a favor ya del bastón, ¿no? Como de ahora la gente ya me habla, se me acerca, me ofrece ayuda, ¿no? Me siento más segura, menos temor de pasar la calle porque me ofrecen ayudarme a pasar la calle, ¿no? Entonces empezó a ver también como las cosas de beneficio que tenía el utilizar el bastón, ¿no? Porque la demás gente la veía con el bastón. Entonces, es como esa idea o esa perspectiva que se tiene de que te van a ver como ahora ya una persona con discapacidad y que eres casi como una pobrecita, ¿no? Y el otro extremo o el otro lado es también como el que yo ya tengo discapacidad y voy a la tienda casi y compro un bastón, ¿no? Sin tener la información de cómo usar esa herramienta o las características que debe de tener para que me funcione el usarlo, ¿no? Porque tienen ciertas características para cada persona, ¿no? Entonces, como el tamaño, por ejemplo, muchas personas lo compran muy largo porque creen que al tenerlo muy largo les va a dar mayor información, ¿no? Cuando pues es lo contrario, ¿sí? Que ponen en mayor riesgo. Entonces son cosas que pues son en este caso personas que no están informadas, ¿no? En cuanto a este tipo de herramienta y que pues no son un dulce, ¿no? Es una herramienta que te va a permitir lograr esa independencia y esa autonomía, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, el bastón es como si fuera parte ya de ti, ¿no? O sea, lo importante es que tú le des ese valor, ¿sí? Porque muchas veces lo dejan, lo olvidan, ¿no? Y entonces están dependiendo de que alguien siempre los guíe, ¿no? El bastón es tu amigo, es parte de ti, o sea, es como algo que lo incorporas, pues, ¿no? Entonces están esos dos casos, Néstor, donde no lo aceptan y donde pues sí lo acepto, pero no le doy como tal la importancia de esa herramienta, ¿no? De ese uso. Sí, claro. Algo que a mí me ha llamado la atención siempre es cómo ustedes, las personas que enseñan orientación y movilidad a personas ciegas, cómo
hacen que la gente aprenda a guiarse por sonidos, a guiarse por texturas, a guiarse en los espacios, por aromas y por todo eso toda esa información que ahí está, pero que muchos que no han tenido la orientación y movilidad adecuada no aprovechan y las personas que yo he visto en México, siempre cuento una anécdota, me acuerdo que cuando yo era niño iba yo al Comité Internacional Pro Ciegos a comprar libros y la primera vez que fui en metro, porque siempre nos llevaba mi papá en su coche, fui con mi mamá en el metro y me acuerdo que nos bajamos en el metro Insurgentes y me dice, mamá, ¿y ahora aquí qué hacemos, mijo? Le decía, pues hay que preguntar por la calle de Mariano Azuela. Le dije, pues porque así se llama. O sea, me ocurrió, tenía como 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces en esa época. Y mi mamá oyó yo oía a alguien que venía con un bastón y le digo, oye, ¿y si esa persona va para allá? Le digo, ¿pero a poco sí nos lleva? Pues yo creo que si va para allá, sí, ¿no? Y sí, efectivamente, la persona que iba pasando, le preguntamos, oye, ¿por dónde está el comité? Nos dijo, pues síganme, yo voy para allá. Digo, ¿cómo se hacen, cómo hacer eso? ¿Cómo le hacen las personas que enseñaron? Me puse a pensar en la maestra que le enseñó a este muchacho a guiarse tan bien si no ves. Pues mira, yo puedo hablar desde mi experiencia y aparte pues porque obviamente la información que tú al estarte preparando como maestra de orientación y movilidad, te dicen mucha información, ¿no? De qué es lo que tendrías que evaluar, ¿no? Pero en mi experiencia, al tomar yo un diplomado de orientación y movilidad en Jalapa, es que mira, muchas veces creo que nos preparamos por medio de los libros, del internet si quieres, ¿no? Pero la práctica es lo que te hace ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y ahí te das cuenta que lo que dicen los libros, sí valen, sí tienen significado, pero le das un resignificado, una reorganización, ¿no? Como que a lo que tú como especialista buscando estrategias puedes mejorar, ¿no? Entonces, yo lo menciono porque cuando yo hago el diplomado en orientación y movilidad, pues te enseñan la técnica, te dicen cómo hacerlo, cómo usar el bastón, cómo guiar, pero nos llevaron a usar el transporte público, ¿sí? Asistir a una plaza comercial y, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces solamente fui al diplomado de orientación, pues por ese tiempo que se dio, ¿no? Entonces, pues yo desconocía cómo era Jalapa. Yo no conocía cómo eran los transportes, yo no conocía la plaza, yo no conocía nada, ¿no? Bajadas y subidas, subidas y bajadas y todo lo que puede ver en Jalapa. Todo. Sí, porque sabemos que es un lugar como también complicado por las subidas y bajadas, como dices, ¿no? Entonces, justo ahí me puse en el lugar de la persona con discapacidad. El miedo, pues, ¿no? Yo dije, no, bueno, yo si me paso, si no, aunque íbamos en grupo, ¿no? Que eso te da una cierta seguridad. Pero es impresionante cómo el mismo cuerpo tiene una reacción, ¿sí? Porque a la falta de la vista no es que sientas más, o sea, no, en realidad ponemos la atención al resto de nuestros sentidos. No es que tengamos un tacto y un oído y súper desarrollado, porque eso se tiene que entrenar, ¿no? Pero el que tú te concentres en tu cuerpo y empieces a sentir toda la información del ambiente, eso es lo que a mí me marcó muchísimo para poder dirigir las sesiones en eso, en poner la atención a tu cuerpo,
por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo trabajo mucho es, por ejemplo, el que sigan los sonidos, el que hablemos, caminemos en ciertos espacios y que identifiquen la diferencia del tono de su voz o del aire que siente su cuerpo o de cómo sienten el sol o de, por ejemplo, los pájaros que se empiezan a cantar todos como locos. Bueno, entonces eso nos ubica en un tiempo y en un espacio también, porque el tiempo te está indicando que ya está siendo el atardecer, ¿sí? Que a lo mejor ya estás en el área donde está más boscoso. ¿Sí me explico? O sea, como que todo eso con experiencias, ejercicios que hacemos en las sesiones, ¿sí? De trabajar ese resto de los sentidos, cuando ya el de la vista no está bueno, ¿qué favorece? ¿Qué otro favorece? Porque hay personas con diabetes que pierden sensibilidad, ¿no? Bueno, ok, tenemos limitada la sensibilidad, tenemos la ausencia de la visión, pero tenemos la parte de el gusto, tenemos la parte del olfato y del escucha, pues, ¿no? Entonces hay que trabajar y fomentar que ellos vayan también identificando en sus diferentes contextos esos sentidos, ¿no? Pero eso se tiene que ir trabajando creando la conciencia de su propio cuerpo. ¿Cuántos topes, cuántas vueltas, cuántas bajadas, cuántas subidas? Que vas a pasar una panadería. Alguna vez me tocó a mí, a una persona. Ya vamos llegando a mi casa porque ya huele a tacos de decía. Él era muy tragón. Entonces, lo que a él le importaba era saber que su casa estaba cerca de unos tacos de canasta, ¿no? ¿Sí? Y él iría a explorar para buscar lo que más podía comer, ¿no? Porque exacto. Ese es un motivante. Ahí está. O sea, ahí está. Quiero ir a comprarme unos tacos, voy a hacer lo posible para ir a comprarme esos tacos que tanto me gustan. Claro. Porque a pesar de haber perdido la vista, sigo siendo igual de tragón, de comelón y de lo que sea. Pues podemos seguir disfrutando pues de todo lo que se nos presenta, ¿no? Y por ejemplo, ahorita retomando este ejemplo, Néstor, es, ok, ya sabes llegar porque está a una cuadra de tu casa. Pero ¿qué crees? Que encontré unos tacos que están, no manches, pero están del otro lado de la avenida. ¿Te avientas a probar? Ahí el motivante va a ser, voy a probarlos y por eso voy a atravesar la calle, ¿no? Exacto. Es de ahí agarrarte, pues, ¿no? Sí. Oye, si alguien que nos escucha acaba de perder la vista, perdió la vista y no se ha atrevido porque se conoce mucho, y en eso de la pandemia también la gente como que se metió más en sus casas. Uh-huh. Y ¿tú puedes contarnos alguna anécdota bonita que hayas tenido en tus múltiples clases de cómo llegó y cómo es ahora? Mira, voy a platicarlo, pero esto es antes de que se diera el servicio de orientación y movilidad de adultos aquí en Ilumina. Yo daba sesiones individuales los fines de semana, ¿no? O sea, personalizados, perdón. Independiente y Ilumina. Entonces, sí tengo una experiencia muy bonita. De hecho, mi alumno pues es como de esas historias que pues cuando tú te cuentan la historia del por qué adquirió la discapacidad y todo el contexto que se dio, pues es que uno es humano, ¿no? Y entonces también se pone en el lugar, ¿no? Entonces, primero era la sesión de orientación y movilidad, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué quería hacer, ¿no? Pero cuando yo empiezo a conocer a este joven, me doy cuenta que tiene tantas habilidades y posibilidades de hacer, ¿no? Pues sí, de no quedarse guardado, porque lamentablemente pues estaba guardado en su casa, ¿no? Pues eso me daba una cierta frustración y yo trataba así como de, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Pero tienes que salir a practicar, ya aprendimos esto y lo otro, ¿no? Pues el caso es que estuvo tan motivado que también quiso aprender braille, ¿no? Y entonces a sus 40 y tantos años aprendió braille porque él quiso, pues, ¿no? Porque lo quería usar también como
pasatiempo mientras estaba en su casa. Y él, antes de perder la visión, era carpintero. O sea, hacía cosas de carpintería, no como tal la profesión, pero hacía cosas de carpintería, ¿no? Y él hacía cositas, aún ya con la discapacidad, en su casa, ¿no? Entonces, eso obviamente, pues, él hacía, pues sí, como que lo hago y lo dejo y de vez en cuando, que no sé, o sea, como que no valoraba lo que él estaba haciendo, aún ya adquiriendo la discapacidad, ¿no? Entonces, mi experiencia en ese sentido, no sé si fue por las clases, no sé, no te puedo decir en realidad que fue por eso, pero empezó a hacer como muchas casitas estas de decoración para como aves, ¿sí? Y yo le decía, no inventes, te quedan bien bonitas y súper detalladas, véndelas, ¿no? Y entonces, no, yo cómo las voy a vender, no, ¿quién las va a comprar, no? Entonces, no lo tomo como tal, como un negocio, ¿no? Pero me hizo una. Y eso, la verdad, a mí me hizo sentir muy, 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 muy bien. Y logró utilizar el bastón, ¿no? Logra pedir ayuda, porque eso también es otra cosa, ¿no? Que tienden a quedarse en su casa porque les da pena pedir también la ayuda, ¿no? Entonces sí empezó a salir más, ¿no? Cuando hay algún evento o algo que se le invita, sale, llega con alguien, pero lo logra hacer porque también su contexto no le favorece para salir solo, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, hay que ver la realidad de la persona, ¿no? Entonces, esa creo que puede ser una de mis Sí, excelente, experiencias. Porque la gente, acuérdate, no estamos queriendo hacer robots que todo hagan lo mismo, de la misma manera, igualito, por la derecha o por la izquierda, depende cuál te guste, pero igualito que lo hace el otro. Y además algo que acabas de retomar, esa idea de ser autosuficientes no está peleada con la idea de pedir ayuda. Exacto. Porque pedir ayuda, todos piden ayuda, los que ven piden ayuda, los que no ven pedimos ayuda. Y no sé por qué a nosotros en esta etapa que nos formamos, nos dijeron que es mejor no pedir ayuda y hacer las cosas por ti mismo, aunque las hagas mal. Yo creo que estamos en otra etapa, aprendamos a pedir ayuda. Si te da pena, aguántate la pena, pide ayuda. Y tal vez te hagas de un amigo o de una amiga que te va a ayudar, no nada más a hacer lo que le pediste en ese momento, sino que te va a ayudar a vivir una vida más común y hacerte parte del panorama. Personas con amigos, ciegos que salen, ciegos que se van al cine, aunque no tenga audez la película. Claro. Se van al cine, aunque se van al circo, aunque no vean los malabares ni nada, pero están ahí presentes. Se van al fútbol, aunque no vean el gol que acaba de meter fulanito, pero igual se emociona. Claro. Es estar en el lugar y hacerte parte del panorama diario de una ciudad. Perdóname, Néstor, antes para ya despedirnos también, que me gustaría retomar esto porque no significa que solo vamos a recibir la ayuda, porque tú también tienes tantas habilidades, aprendizajes, conocimientos que tú en algún momento también podrás ayudar, ¿no? Entonces, eso creo que también es muy relevante, ¿no? Ahora sí, Néstor, discúlpame. Sí, es bien importante también, primero, tal vez así sea el ciclo, ¿no? O te toque primero ayudar y después aprender a pedir ayuda. Pero es bien importante eso, esa idea de no sentirnos, o ya sea los que no podemos. Dicen por ahí que nadie es tan pobre como para no dar nada y nadie es tan rico como para no necesitar nada, ¿no? En esta vida habemos de todo y necesitamos empezar a volvernos a conjuntar, a estar bien. Y bueno, empáticos. A ser empáticos, sí. Y fíjate, Saday, a nosotros nos encanta tu presencia. Y nada más, por último, en unos 2-3 minutitos,
platícanos del nuevo servicio que se va a empezar a prestar en Ilumina para que la gente se entere. Bueno, el servicio de atención para adultos estará brindándose en Ilumina a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero hay diferentes servicios en los que pues pudieran interesarles. Está el de contención emocional, está el de habilidades de la vida diaria, está el de socialización, el de orientación y movilidad y el de tecnología. ¿Vale? Entonces son esos servicios que se van a estar prestando a adultos y solo es cuestión de que hablen al teléfono de Ilumina o manden un WhatsApp en el que puedan externar su interés en qué servicio o si les pueden dar mayor información para conocer de qué trata cada uno de los servicios. Y bueno, entonces se hace ese registro y se les invita a la entrevista inicial para asignar, ¿no?, el servicio que estén solicitando. Pues excelente, Sada, y pues para nosotros aquí en el podcast de Ilumina ha sido un gustazo tenerte como siempre. Te vamos a encontrar otra vez en octubre, en noviembre, por ahí nos vamos a volver a ver y bueno, pues ya estamos que nos frotamos las manos del siguiente podcast contigo y bueno, de la entrevista que hoy llegamos. Hoy hablamos de orientación y movilidad. Recuerda, tú tienes la posibilidad de decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿verdad? Y es importante saber que siempre va a haber alguien que te escucha, que siempre va a haber alguien que te ayuda y que siempre vas a tener, pero que el primer paso lo tienes que dar tú. Acércate. Si no te acercas, no podemos hacer gran cosa, ¿verdad? Entonces, amigo, amiga, podescucha que nos escuchaste hoy aquí en la entrevista, se despide de ti Néstor Castro Aguirre, deseándote y diciéndote que en la vida no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos de lo que nos sucede. Nos vemos en el espejo y si no podemos, nos imaginamos que lo hacemos. Buenas tardes, muchas gracias. Ilumina. Con esta charla hemos aprendido que la orientación y la movilidad son claves para que los adultos con discapacidad visual vivan con mayor independencia y seguridad. Muchas gracias a Sadaí Pérez Castañeda por compartir su experiencia y a Néstor Castro por conducir la entrevista. La autonomía se construye paso a paso y cada paso cuenta. Recuerda que puedes escribirnos a podcast@ilumina.mx o enviarnos un WhatsApp al 55 51 62 76 18. Soy Citlali Jiménez y a nombre de todo el equipo de Ilumina, gracias por acompañarnos en este episodio lleno de energía y movimiento. Hasta la próxima y que sigamos avanzando juntos. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube, Ilumina Edi. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.